Hace unos años hubo un hermano nuestro en la fe que empezó estaba predicando el Evangelio en el norte de África. Y bueno, se le acercó una persona y le dijo que si le podía regalar uno de estos libritos que estaba regalando, en este caso era un Nuevo Testamento. ¿Me puede dar ese librito? A lo que nuestro hermano le preguntó, ¿cuál es tu propósito en pedirme el librito? Y esta persona honesta le dijo, pues mira, ¿sabes? No te voy a mentir. Quiero el librito porque el tamaño que tienen las hojas me viene perfecto para liar mis cigarrillos. Este hermano nuestro se quedó un poco ahí diciendo, ¿qué le digo? Si hubiera sido Carlos, le hubiera dicho, de aquí a Lebrija, te voy a dar un Nuevo Testamento para que lo rompa y haga cigarrillos con ellos. Pero aquel hermano fue mucho más sabio que tú y que yo, que a lo mejor hubiera sido mi respuesta también. Y le dijo, vale, te lo voy a dar, pero con un compromiso por tu parte. Bueno, dígame. Que cada vez que arranque una página para hacerte un cigarrillo, lea el contenido de esa página. ¿Vale? ¿Le pareció bien a esta persona? Y no se volvieron a ver más. Pasó el tiempo, 15 años concretamente, y volvieron a coincidir en una reunión. Esta persona se acercó al hermano que 15 años atrás le había regalado el Nuevo Testamento y le dijo, ¿me conoce? Le dijo, pues mira, ahora no caigo. No caigo. ¿De qué te conozco? Hace 15 años atrás usted me regaló un Nuevo Testamento. Yo, para su sorpresa, le dije que era para liar cigarrillos. A pesar de esto, usted me lo dio con el compromiso de que yo tenía que leer cada hoja que arrancaba. ¿Y sabes una cosa? Empecé en Mateo y en el capítulo 13 de Juan tuve que dejar de romper hojas porque el Señor me ganó. Es hermoso, ¿verdad? El Señor le ganó y le cambió. Pidió perdón seguro por cada hoja que había roto, pero al mismo tiempo fue agradecido al Señor. El Señor hace milagros con su palabra. Yo no arranqué ninguna hoja, no me atreví a eso, pero sí os puedo garantizar que también el Nuevo Testamento cambió mi vida. Por completo. Simplemente la lectura del Nuevo Testamento, de uno de los Gedeones. Uno de esos evangelios o de esos Nuevos Testamentos que eran pequeñitos, que contenían salmos y proverbios y que tenían unas pastas, si la memoria no me falla, creo que no, de color azul oscuro. Como ese. Desde aquí, efectivamente, como ese. Pues ese fue el Nuevo Testamento que cambió mi vida. Bueno, hace ya bastante tiempo que tomé la palabra aquí. No os voy a culpar de nada si os pregunto y no os acordáis sobre lo que prediqué. Casi no me acordaba ni yo. Así que no tenéis ningún tipo de culpa. Pero os voy a recordar algo. Fue de una iglesia, hablé de una carta. Voy a dar unas pistas, a ver si sois capaz de adivinar con las pistas que os voy a dar y recordáis de qué hablé. Fue escrita, como diga la cantidad de cartas, ya os vais a saber, así que nada, no lo voy a decir. Fue escrita por un hermano que fue, ahora ya muy mayor, rondando los 100 años. Escribió 5 libros. 5 libros.
¿Os acordáis de quién puede ser? Juan, eso es. Para muchos, bueno, empecé a hablar de Primera de Juan, y la carta a Primera de Juan, que la escribió el Señor a través del apóstol Juan, y sobre el año 90, 100, después de Cristo, pues fue escrita a una iglesia en concreto. ¿Os acordáis a qué iglesia? Juan, el apóstol Juan, era anciano de esa iglesia. ¿Os acordáis? ¿Nadie se acuerda? ¿O alguien lo sabe? No porque lo recuerde, sino porque lo sepa. Éfeso. Eso es, Éfeso. La iglesia de Éfeso. ¿Recordáis algo de la iglesia de Éfeso? Quiero que sea de verdad, que entre todos participemos. No me voy a pegar 20 minutos. ¿Cuánto habéis dicho? ¿Media hora? No me voy a pegar media hora aquí hablando yo solo. Me gusta la participación. ¿Algún detalle de la iglesia de Éfeso? ¿Quién puede apuntar algo sobre la iglesia de Éfeso? Pues os ayudo, hermano. Algunos de los detalles de la iglesia de Éfeso aparecen en el Apocalipsis. Vale. ¿Algún detalle de esa iglesia de Éfeso? Era una iglesia que fue una iglesia digna de tener en cuenta. Amaba al Señor con un buen testimonio, con una entrega absoluta, con un amor inigualable. ¿Pero qué ocurrió con aquella iglesia? ¿También aparece ahí en el Apocalipsis? ¿Perdón? Eso es. Le dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hoy en día se usa poco este término. Yo recuerdo cuando me convertí, de esto hace ya pues una pila de años. ¿Cuánto puede ser? 40 y algo. Cuando me convertí, era un término que se usaba con relativa frecuencia por los hermanos mayores, como yo en estos momentos. Y decían aquello, los mayores nos decían a los jóvenes recién convertidos, tened cuidado que nunca se aparte el primer amor en nuestras vidas. ¿Cierto? Aquellos hermanos que han acumulado, como decía Arturo la semana pasada, juventud. ¿Os acordáis de esto? Nunca dejéis vuestro primer amor. Y es algo que suele suceder. Inevitablemente suele suceder. Nos vamos acomodando y nos estamos haciendo tibios. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Era una iglesia que había nacido con fuerza, con entusiasmo, con entrega, con gratitud, y que empezaba a dejar de un lado, a restarle importancia a las cosas del Señor. ¿Os suena de algo eso en nuestros días? ¿Os suena de algo? A nivel de iglesia y a nivel personal, hermano. ¿Os suena de algo? ¿Os suena, verdad? Qué importante es no perder de vista al Señor. Y en nuestra escala de valores tener al Señor en primera instancia, en el primer lugar. No digo que esto sea fácil, bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Pero no olvidemos también, hermanos y hermanas, que hemos recibido no un espíritu de cobardía, sino de poder. Y con la guía del Señor, a través del Espíritu Santo, esto puede ser una realidad en nuestra vida. Bueno, pues a esa iglesia
van dirigidas las tres primeras epístolas, o las tres epístolas que escribió el apóstol Juan. El apóstol escribe a esta iglesia, y al menos yo he encontrado 5 razones por las que el apóstol escribe, como os digo, con la ayuda y con la guía del Espíritu Santo a esta amada iglesia de Éfeso. La primera razón es para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que tengáis claro en quién habéis creído. Para que sepáis quién es. En quien habéis depositado vuestra fe. Eso lo encontráis en el capítulo 5, versículo 13. Otro motivo, para que tengáis comunión. Aquella amada iglesia de Éfeso, para que tengáis comunión. Versículo 3 del capítulo 1, para que tengáis gozo. Un versículo después, en el versículo 4, para que no pequéis. Hijito, estas cosas escribo para que no pequéis. No que el pecado nos dé igual. Vivimos en una época donde el pecado casi ni nos toca, a la gran mayoría. Y doy gracias al Señor por las excepciones que hay. Pero el pecado, bueno, pues no es tan malo. Solo que el apóstol, guiado, como os digo, por el Espíritu Santo, insiste en que no hemos de pecar. Y para que sepáis que tenéis vida eterna. Estos son algunos de los motivos, de las razones por las que el Señor escribe a su querida iglesia de Éfeso. Mirad, algunas cuestiones a tener en cuenta de esta carta. Alguna singularidad. La palabra Padre se repite 13 veces. La palabra Padre se repite 13 veces. 13 veces. Y sabéis, las cartas que el apóstol Pablo escribió, como yo creo que lo dije la vez anterior, las cartas que el apóstol Pablo escribió a las distintas iglesias, están escritas para la iglesia. O el apóstol Pedro, cartas escritas para la iglesia. Pero primera, segunda y tercera de Juan están escritas para la familia de Dios. Es algo más íntimo, más personal. Como os digo, la palabra Padre se repite 13 veces. La palabra hijitos se repite 11 veces. La palabra vida se repite 6 veces. La palabra amor, ¿cuántas veces pensáis que se repite la palabra amor? ¿Cuántas? Decís un número, yo sé que es prácticamente imposible que la hayáis contado. No creo que ninguno de nosotros se nos haya puesto a contar la palabra amor. ¿Cuántas veces pensáis que se repite? 10. ¿Perdón? 10. ¿10? No. Una última oportunidad. Bueno, los que más se han acercado han sido nuestro hermano Manuel y nuestro hermano Yaro. Uy, por poco acierto. Yuri, los que más se han acercado. 33 veces. Por eso se le suele llamar a las epístolas del apóstol Juan las cartas del amor. La palabra luz aparecen 15 veces. La palabra comunión, 4. La palabra conocer o saber, 38 veces. Así que una carta, como yo os decía, dirigida a la familia de Dios, a un círculo más íntimo que en la iglesia en su contexto general. Bueno, al principio en aquellos tiempos ya había aparecido un problema serio en la iglesia.
en aquella iglesia de Éfeso. Ya nos ocuparemos un poquito más adelante. Y es, bueno, más adelante lo vemos. Leemos la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Versículo 1. Lo que era desde el principio, vamos a dejarlo ahí, lo que era desde el principio. ¿A qué principio pensáis que se está refiriendo el apóstol? ¿A qué principio? En la Biblia aparecen 3 principios, o al menos yo he encontrado 3 principios, 3 textos donde nos habla del principio. El primero creo que lo tenéis fácil. ¿Dónde está? Génesis capítulo 1, versículo 1. Alguien que lo lea, por favor. Aunque yo creo que todos lo sabemos de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto era un tema que hablaba mucho con mi hermano Juan. Muchas veces hablábamos de este tema. Muchas veces. A él le encantaba. Y a mí no menos. En el principio. El principio. Uno empieza a buscar información acerca del principio y encuentra tal cantidad de información que yo creo que ni en un pabellón grande, un pabellón de deporte, si empezáramos a poner libro sobre libro, yo creo que llegaría hasta el techo. ¿Cuántos años pensáis de que estamos hablando? ¿Cuántos años? ¿De cuántos años estamos hablando? Si hubiera estado aquí mi hermano Juan, lo diría. Vamos a otro, 4.600 dice, bueno, 4.600 años dice David. Hombre, 4.600 millones de años, sí, perdón. Estoy leyendo un libro que precisamente habla de eso, y según dice, desde ese principio, hablan de 180.000 millones de años. Vale, ya la diferencia... Ya son años, ¿eh? No. ¿Alguna información que tengáis por ahí? Hermano, hermana. Parece ser que lo último que se dice es que la creación tiene del orden de 13.500 millones de años. Entre 13 y 14.000 millones de años. ¿Por la mañana o por la tarde? No lo sé. Hay hermanos míos que tienen todo mi respeto, pero con la que no me siento identificada, dice que tienen unos cuantos miles de años, no millones, miles de años. ¿Quién ha dicho 2024? ¿Quién ha dicho 2024? ¿Tú? ¿Quién ha sido? Ah, 2024. No, 2024 es el orden cronológico desde la muerte del Señor. ¿7.000 años? Bueno, ¿qué más da, hermano? Yo ya he llegado, al final llega a esta conclusión. ¿Qué más da? 13.500 millones de años, 7.000 años, 180 millones de años, 180.000 millones de años, como decía David, 4.600 millones de años. ¿Qué más da? ¿Cuántos años necesita? Aquí lo importante no son los miles o los cientos de miles de millones de años, lo importante es que al principio Dios estaba ahí. Al principio, Dios. Eso es lo importante. No hace mucho comentaba, os decía, alguien en un momento puntual comentó acerca de esto que estamos hablando ahora, acerca de los miles de millones de años. Y me salió del alma decir, cuantos más miles de años le den a la creación, más grande es Dios. Cuantos más miles de años, más grande es la persona de Dios. En el principio, Dios. Y es lo que tenemos que tener claro. ¿Tú cuántos años necesitas?
lo que tú quieras. Pero Dios estaba al principio, el creador y el sustentador de todo. Hay otro versículo que habla acerca del principio, que lo encontramos ¿dónde? ¿Sabéis dónde? Venga, hermanos, que os estoy echando un cable. En Juan, capítulo, versículo 1. Pues vamos a leerlo. ¿Alguien tiene ese texto abierto para que lo pueda leer? En el principio era el Verbo, allá en la eternidad. Y me llamaba la atención la expresión era. En el principio era. ¿Qué os da a entender esto? Que ya estaba. No es, sino era. Allá en el principio, donde tú quieras llevarlo a la edad que tú quieras, estaba. Era. Él fue el autor de todo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Era con Dios, perdón, y el Verbo era Dios. Leed el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo que era desde el principio tomó forma humana, semejante a la tuya y a la mía. El creador y el sustentador de todas las cosas tomó un cuerpo para llevar a cabo una tarea que tenía que ser él. Era imposible. Lo que era desde el principio. Y ahora el tercer versículo donde aparece el principio, estamos hablando de 1 Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, perdón, lo que hemos oído. El apóstol Juan tuvo la dicha, el gozo de escuchar. ¿Os acordáis probablemente cuándo fue la primera vez que Juan escuchó la voz del Señor? ¿Os acordáis? Va a ser difícil. Cuando el Señor fue a buscarlo, estaba junto a sus manos, trabajando junto a su hermano en una empresa familiar de su padre. Y escucha la voz del Señor. Lo que hemos oído, ¿cuántas cosas no escucharía Juan de la boca de su Señor? ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Debió de ser una experiencia increíble. Oír la voz del Señor. Algunos tenemos la esperanza de escuchar su voz. ¿Cuántas cosas no pudo escuchar? ¿Cuántas enseñanzas no escucharon aquellos oídos? Enseñanzas preciosas. Por ejemplo, escuchó decir, amaos los unos a los otros. Por ejemplo, ¿cuántas enseñanzas no pudo escuchar el apóstol Juan de la boca de su Señor? Lo que hemos visto. Lo que hemos visto. ¿Cuántas cosas no contemplaron aquellos ojos, verdad? Pudo contemplar
cómo el Señor alzaba su voz y le decía al viento, le decía a la tempestad, le decía al mar, calla y enmudece. Y pudo contemplar, o mejor dicho, después nos ocuparemos de contemplar, pudo ver la reacción del viento, del mar, de la naturaleza, obedeciendo la voz del Señor. Pudo ver cómo resucitaba a un muerto, en varias ocasiones. Por ejemplo, ¿os acordáis de aquella niña? Eso es. Pudo ver cómo aquella persona, aquella criaturita que estaba muerta, fría probablemente, le dijo, Tabita cumi. Y sus ojos pudieron contemplar. Pudieron ver también cómo el Señor resucitaba a su amigo Lázaro. Pudo contemplar cómo el Señor restauraba las piernas de una persona coja o los ojos de una persona que era ciega. ¿Cuántas experiencias no pudieron ver? Y hablando de ver, cuando meditaba en esto, el Señor me llevaba a un episodio del Antiguo Testamento. Dije que cuánto tiempo iba a tardar, pero se me olvidó poner el reloj en cronómetro. El Espíritu del Señor me llevaba a pensar y a meditar en aquel episodio del pueblo de Israel en el desierto, por su desobediencia, por su falta de lealtad al Señor. Estoy hablando del pueblo de Israel, no estoy hablando de nosotros. Y ocurrió algo que al Señor le desagradó mucho. Y aparecieron miles de serpientes. Y empezaron a morder a cientos, a miles de personas. Iban muriendo. El pueblo clamó y a través de Moisés le dio una figura. ¿Os acordáis de la figura? Una serpiente. ¿Pero qué tenía que ocurrir para que aquella persona que era mordida fuese sana? Mirar. Tenían que mirar, levantar los ojos. Y eso significaba fe, confianza en la palabra dada por el Señor. Levantar los ojos. ¿Cuántas cosas no pudieron ver aquellos ojos de Juan? ¿Y cuántas cosas voy a ver? Vamos a ver. Con estos ojos no lo sé, hermano. Pero vamos a contemplar la gloria de Dios. Juan casi pudo contemplarla y escuchar la voz del Señor que le decía a una de las dos hermanas de Lázaro, que nunca me acuerdo, siempre me hago un lío con ella, y le dijo, ¿y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Juan pudo contemplar la gloria de Dios. Seguimos. Y nos dice el versículo, oído, visto, y el siguiente que aparece, ¿qué es? No, palparon, antes de ver. Contemplar. Contemplar. ¿Alguien sabría decirme la diferencia entre ver y contemplar? Entiendo que es difícil. Yo tampoco... Contemplar es más como deleitarse, ¿no? Y ver... Por ahí va. Por ahí va. Observar con detenimiento. La palabra contemplar viene de una palabra, no sé si del griego o del latín, no lo sé, de una palabra de la cual nace la palabra teatro. Teatro. Cuando uno va al teatro, va a mirar, como decía antes nuestra hermana, va a deleitarse. Deleitarse. De una forma sosegada.
de una forma más relajada. Contemplar. No es una vista rápida, es pararse con detenimiento a contemplar. Ellos habían contemplado durante 3 años al Señor, aquel que lo creó todo desde el principio, lo habían contemplado. Alguien en algún momento dijo que la mirada salva, una mirada de fe salva, y la contemplación santifica. Y esto es cierto, hermano, una mirada de fe salva, y contemplar al Señor nos santifica, nos hace meditar, nos hace detenernos en la persona sublime del Señor Jesús. Así que, hermano, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado de una forma detenida durante 3 años, esto os anunciamos. Lo que estoy hablando, está diciendo el apóstol Juan, no estoy hablando de oídas, no estoy hablando acerca de una experiencia, de una anécdota que ocurrió en el pasado, que yo no he sido testigo en primera instancia. Lo que yo estoy hablando, lo que estoy comentando, lo escuché, lo vi, lo contemplé, y aún aparece otra cosa más. Lo que palparon. Cuando leía este versículo, cuando meditaba en esta palabra, yo creo que a vosotros va a venir igual, más o menos. Aparecía en mi mente una figura que creo que a todos nos viene. ¿A qué os viene cuando hablamos de palpar? ¿Qué figura os viene a la mente? ¿Perdón? No. Estoy hablando de un episodio de las Escrituras. De Tomás. ¿Sabéis la historia? La conocéis perfectamente, ¿verdad? El Señor resucita, estando los discípulos en el aposento alto reunidos, menos Tomás, se les aparece, estaban las puertas cerradas, y el Señor aparece en medio. Aquello, yo hago esfuerzo en ponerme en situación. Os podéis imaginar, estamos reunidos y que aparezca el Señor ahí. Las puertas, las ventanas, todo cerrado, y ahí está el Señor. ¿Cómo quedarían de perplejos, verdad? Quedarían diciendo, ¿qué está pasando? ¿Esto qué es? Bueno, les dicen a Tomás, hemos visto, el Señor se nos ha aparecido, hemos estado con el Señor. Las palabras de Tomás las conocéis, ¿verdad? ¿Quién me las puede citar? Así, no de una forma literal, sino más o menos el concepto, la idea. Hasta que yo no viere, y no tocare, y no palpare con mis manos, no creeré. ¿Os acordáis? ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? El Señor, que es conocedor de todas y cada una de las circunstancias, le aparece a Tomás y le dijo, se le aparece a Tomás y le dice, Tomás, aquí estoy. Porque me has visto, has creído. Más bienaventurados son aquellos que no me vieron y creyeron. Y entre esos bienaventurados, ¿sabéis quién estamos? Nosotros. Y acto seguido le dijo, mira, Tomás, aquí tienes mis manos y mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Algunos han especulado acerca de la reacción de Tomás. Hay quien ha dicho que cuando el Señor actuó así con Tomás,
Estoy hablando de una especulación, hermano. Este no se atrevió a tocar al Señor, sino que cayó de rodillas, reconociendo que estaba ante el Señor de la gloria. No se atrevió. Pero la palabra del Señor nos dice que palparon nuestras manos. Pudieron ver que aquello no era un fantasma, que aquello no era un espíritu, que lo que estaban viendo, que lo que estaban escuchando y lo que estaban palpando era al Señor de la gloria, aquel que había muerto en la cruz del Calvario y que había resucitado, porque la muerte no pudo retener al autor de la vida. Así que estas experiencias que tuvo Juan se las recuerda a sus queridos hermanos de Éfeso, tocante al verbo de vida. ¿Quién era ese? ¿Quién es ese verbo de vida? El Señor, el verbo, que nos dice Juan capítulo 1, y aquel verbo fue hecho carne. Lo que yo escuché, lo que yo vi, lo que yo contemplé, lo que yo palpé, con respecto al Señor es lo que os enseño, lo que os comunico. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna. En una ocasión, voy a ser fiel a mi palabra, voy a terminar con mucho menos 10, quizás antes. En una ocasión un hombre entró en una iglesia como la nuestra, o como la que decía antes David, increíble, grande, sublime, con luz, con orquesta, bueno, una iglesia. Y se sentó y empezó a escuchar. Y alguien estaba predicando acerca de la vida eterna. Y este hombre, que no debía de ser tímido, se levantó y dijo: ¿qué es la vida eterna? ¿Quién lo ha dicho? Hoy llevas nota, ¿eh? Ya llevas ganado unos cuantos puntos. Jesucristo. Y se basó en las Escrituras. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así que si alguno tiene a Cristo, tiene la vida. Y el que no, o el que rehúsa tener al Hijo, parafraseando al apóstol Juan un poquito más adelante, no tiene la vida. Así que la vida eterna es Cristo. Y el apóstol está hablando de la vida eterna que conoció muchos años atrás y que pudo contemplar. Esto es lo que yo quiero comunicaros. Que contemplé, mis ojos pudieron ver, mis manos pudieron tocar al autor de la vida, a la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna es inherente a Dios, porque como nos enseñan las Escrituras, no tiene ni principio ni tiene fin, ¿verdad? El alfa y la omega, porque al principio, los 13.500 millones de años, según dicen algunos, allí estaba, creándolo todo. Me da igual cómo lo hizo. No voy a entrar ahora en la historia, que si fue el Big Bang o fue cualquier otra historia. Me es indiferente, a mí me es indiferente. Pero allí estaba Dios. Y aquella vida se manifestó, llegado el cumplimiento del tiempo, en los planes eternos de Dios, para salvarte a ti y salvarme a mí. Y esta es la vida eterna que os comunico, dice el apóstol Juan. Esta es la vida eterna. Pero había un problema. ¿Cómo un Dios sublime, creador y sustentador de todas las cosas, podía tener y ofrecerle vida eterna al ser humano? Hay un problema, y eso es lo que el apóstol quiere desarrollar en esta, o una de las cosas que quiere desarrollar en esta hermosa epístola que yo os aconsejo que leáis,
Fue una de las primeras epístolas que leí y desde entonces se me quedó marcada. Vuelve a decir el apóstol: lo que he visto, versículo 3, y oído, esto os anunciamos. No estoy hablando de cuentos, no estoy hablando de anécdotas, no estoy hablando de chistes, sino de una realidad de la que yo y muchos hermanos somos testigos, con un propósito, para que tengamos comunión los unos con los otros y esa comunión sea verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo puede tener el ser humano comunión con Dios? ¿Sabemos lo que es la comunión? ¿Perdón? No. ¿Qué es la comunión? La palabra yo creo que lo dice por sí sola. Común, unión. ¿Y cómo nosotros podemos tener común unión con Dios? Dios, en esta epístola veremos que Dios nos dice, o el apóstol nos dice, que Él es luz. ¿La luz de qué nos habla? De santidad, de grandeza. Hay algo hermoso. Hay veces que, sobre todo cuando viene Abby, mi hija, y nos vamos muchas veces a la playa, a la caída de la tarde, y vemos esos atardeceres, y no hace mucho hacíamos una fotografía desde en Mazagún, en lo alto de un cabezo, que está en la playa, y se veía una luz increíble, increíble. ¿Cómo puede tener Dios, que es luz, santidad, con nosotros? ¿Cómo puede ser? En su palabra encontramos la única herramienta que nos puede llevar a tener comunión con Dios. A través de Jesucristo. Efectivamente. Y el propósito del apóstol era que aquella iglesia que empezaba a debilitarse retomase la comunión con el Señor y con sus hermanos. Comunión no es reunirse en torno a un tema puntual y tratar algo puntual. Comunión es algo más íntimo y que parte de Dios. Reunirse su pueblo, reunirse su familia para adorar, para glorificar, para hacer la obra de Dios. Estoy escribiendo esto para que la comunión no desaparezca. Tener comunión no es venir y reunirnos un día por la mañana en concreto. Es algo más íntimo, más estrecho. Con vida. Con vida. Hermanos, dije que terminaba y termino. Y todo esto que el apóstol Pablo estaba escribiendo y que la voluntad del Señor seguiremos desarrollando, no sé cuándo, pero lo seguiremos desarrollando, si el Señor lo permite, lo hace con el propósito, primero, de que tengan comunión entre ellos, y segundo, que tengan comunión con Dios, y que esto produzca gozo, dice el apóstol Juan, que esto produzca gozo, no alegría. La alegría, como alguien ha comentado más de una y más de dos veces, es algo superficial, ¿verdad? Y que nace del exterior, de las circunstancias que nos rodean. El gozo es algo más íntimo, ¿verdad? Y lo produce el Espíritu Santo en nuestros corazones, que es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, en fin, lo que sigue diciendo, ¿verdad? Así que el apóstol le está diciendo: mirad, hermanos, os conocí
como iglesia. Os conocí de una forma que me llenabais de admiración, de vuestro amor, de vuestra entrega, de vuestra dedicación al Señor. Erais ejemplo a seguir por todas las iglesias. Ahora, como el Señor les tuvo que decir, estáis en horas bajas. Os llevo al principio, al Señor, para que tengamos comunión a través del Espíritu Santo y a través de la obra de la cruz, para que tengamos comunión con Él, con el Señor, entre nosotros, y que esto produzca gozo, por estar en el camino y haciendo la obra del Señor. Doy gracias al Señor por su misericordia para con nosotros, hermanos, y que el Señor nos ayude a no dar un paso atrás, sino ser fieles, agradecidos, descansando, como os he dicho más de una vez en los últimos tiempos, en la soberanía de Dios. A Él sea la gloria. Un hermano puede terminar en oración, por favor.